9 y 7, 8 y 7 en las Islas Canarias. Alberto Garzón, ministro de Consumo. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. 101 de la Casa de la Radio. Bueno, 4 comunidades han rechazado el plan de sanidad para luchar contra el virus en las localidades de más de 100.000 habitantes, entre ellas sonoramente Madrid. Ayuso acaba de estar en una radio, ha dicho que van a recurrir la medida. No dice si la van a cumplir o no, pero ¿el gobierno está preparado por si esta comunidad autónoma no aplica esta medida del ministro Illa? Nosotros, como dijo el ministro en la noche de ayer, no contemplamos ese escenario porque además, como establece el informe de la Abogacía del Estado, esta norma es de obligado cumplimiento incluso para aquellas comunidades autónomas que votaran que no. Eso es lo que está establecido. Y además porque lo sustantivo es de enorme preocupación. Estamos ante una situación muy grave, una pandemia que nos está haciendo mucho daño y por la que hay que tomar medidas. Otros países lo están haciendo en estos rebrotes de lo que se ha llamado la segunda ola. Por lo tanto, entendemos que es razonable. Y además, nosotros, es verdad, contábamos con la posibilidad de que fuera acordado por unanimidad, porque Madrid estaba en el acuerdo hasta 24 horas antes, igual que el resto de comunidades autónomas. Las razones que hay detrás las desconocemos, supongo que son de naturaleza política, supongo que son para desgastar al gobierno, pero creo que sería una irresponsabilidad seguir jugando a eso cuando lo que está en juego son las vidas de las personas. Pero, ministro, si ninguna de las dos partes cambia de opinión, podemos ir a un conflicto largo en los tribunales, que incluso puede llegar al Tribunal Supremo. Ahora mismo no hay tiempo, porque la pandemia no entiende de estos tiempos. Llegado el caso, ¿el gobierno podría activar para la Comunidad de Madrid el estado de alarma? ¿Usted apoyaría una medida así? Como ha dicho el ministro Illa, la clave es que esta norma obliga a las comunidades autónomas a aplicar las medidas y eso es lo único que contemplamos en este momento. Y por lo tanto, esperamos que la Comunidad Autónoma de Madrid, igual que todas las demás, aunque de momento por los indicadores parece afectar solo a municipios de la Comunidad de Madrid, tengan que aplicarlo. Es que estamos hablando de un problema de salud pública, entonces no se entiende, creo, no solo por los, digamos, las personas progresistas, sino tampoco por las personas conservadoras, se entendería que de esto se siguiera haciendo una batalla política, incluso en extremos como este al que hemos llegado, desgraciadamente. Díaz Ayuso acaba de decir en Es Radio que ustedes están aterrorizando a los madrileños, el gobierno central. Vamos a ver, yo creo que no podemos entrar en ese juego de descalificaciones. Yo honestamente no entiendo muy bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta fue la que pidió ayuda al gobierno central. Nosotros nos prestamos, fue el presidente a la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid. Se llegó a un acuerdo para coordinar las medidas, de repente el Partido Popular cambia de opinión, luego llegamos a un acuerdo que es el preacuerdo de que se tendría que haber materializado ayer, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos, lo pone en Twitter, se enorgullece de haber alcanzado ese acuerdo, todavía está ahí en Twitter y de repente, pues por lo que sea, cambia de opinión otra vez. Y estamos hablando de un Partido Popular que ha cambiado de opinión muchas veces a lo largo de este tiempo y que la única coherencia en esas opiniones cambiantes es atacar al gobierno. Entonces, da la sensación de que el Partido Popular está utilizando este drama, esta circunstancia tan desgraciada para atacar al gobierno como una especie de oportunidad política. Por lo tanto, insisto, nosotros siempre desde el primer momento hemos dicho trabajaremos codo con las comunidades autónomas y se está haciendo. Y además también con las del PP. No, Madrid no es la única que gobierna el Partido Popular. Y además es que solo nos debe importar la salud pública. Puede haber matices, puede haber, pues como en la ciencia, varios científicos pueden pensar de forma diferente, su aproximación al tema puede ser distinta, pero siempre preservando la salud pública. En el caso de la Comunidad de Madrid, yo honestamente no lo termino de entender bien la actitud de la presidenta. Usted ha mencionado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Aguado. ¿Puede ser Ciudadanos un puente entre el gobierno y el Partido Popular, los dos gobiernos? Ciudadanos ha aparecido en unos momentos que quería jugar ese papel. De hecho, creo que Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pidió poder volver a reunirse entre el gobierno central y la propia Comunidad de Madrid, y así se hizo, y de ahí salió este preacuerdo. Pero ¿y cree que lo debería hacer otra vez? Creo que lo podría intentar, pero aquí tenemos que preguntarnos por qué estas oscilaciones tan radicales en la opinión del Partido Popular. Honestamente, el ministro Illa es muy elegante y ayer a las preguntas de los periodistas lo que hacía era dejar la línea de puntos para que la resolviéramos nosotros, pero es que 24 horas antes de firmar ese acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo, y ya se conocía el acuerdo, es decir, ha habido una decisión política en ese marco temporal, probablemente procedente de Génova, del Partido
Partido Popular para hacer descarrilar un acuerdo que, por cierto, está basado en indicadores, está basado solo en criterios sanitarios, no hay ningún criterio político, es criterios sanitarios, una serie de elementos acordados con los que estaba de acuerdo la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, empezamos a entrar en el campo del surrealismo y aquí es difícil manejarse, al menos yo no lo sé hacer. ¿Cree que esta crisis exige reforzar el papel del Gobierno central? Ahora mismo ya no hay mando único, ya no hay estado de alarma, pero es que tiene evidentes dificultades para hacer cumplir sus decisiones, como estamos viendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué debe hacer el Gobierno? Las decisiones desde el principio tienen que ser coordinadas y trabajadas conjuntamente, independientemente del modelo de país que tengamos y del sistema político. Es obvio que uno tiene que trabajar con las diferentes administraciones públicas que existen, ayuntamientos, comunidades autónomas. Así se ha hecho desde el principio y con todos los matices que hayan podido existir no ha ido mal. Es decir, el comportamiento de muchas comunidades autónomas, como puede ser Galicia o Andalucía o Murcia, que han tenido determinados momentos diferencias importantes con el gobierno, políticas, al final siempre se han ido coordinando bien y las medidas han sido adecuadas y el gobierno central ha puesto 16.000 millones de euros en manos de las comunidades autónomas para reforzar sus mecanismos que eran suficientes. Aquí el problema ha estado particularmente en la presidenta Ayuso. Ni siquiera voy a decir el gobierno de la Comunidad de Madrid porque el vicepresidente Aguado ha tenido unas posiciones distintas. Entonces yo creo que no está en tela de juicio nuestro sistema político. Creo que nuestro sistema y la Constitución del 78 establece un país descentralizado que puede ser mejorado en algunas cosas que haya que hacer una evaluación, pero en general ha funcionado bien porque en la mayoría de comunidades autónomas, desde Cataluña, Galicia, etcétera, gobernadas por diferentes partidos, han funcionado las medidas. El problema es que, honestamente, esto no tiene que ver con las competencias, esto tiene que ver con una Comunidad de Madrid dirigida por una persona que no tenemos muy claro cuál es su criterio, porque lo va cambiando cada poco tiempo y que esencialmente supongo que es por razones políticas. ¿Y el gobierno no ha llegado tarde a plantear esos indicadores automáticos para establecer las restricciones? Ayer se acordaron, pero estamos a octubre. Bueno, ayer fue septiembre. ¿Esto no se podría haber hecho en junio y haber adelantado trabajo, haber adelantado las alertas? Como siempre he dicho, con toda humildad y honestidad, con la ventaja que nos da el tiempo, seguramente algunas cosas a lo largo de esta pandemia las hubiéramos hecho diferentes. El tiempo nos da experiencia, nos da aprendizaje y seguro que con esa información podíamos haber hecho las cosas distintas, pero en el momento en el que se toman las decisiones se carece de esa información. No obstante, nosotros hemos visto que sabíamos que íbamos a tener rebrotes. Durante el verano hemos estado preparados. Ha habido muchas conferencias de presidentes. El presidente del gobierno se ha reunido con los presidentes de las comunidades autónomas, prácticamente con todos, porque había una, que era la presidenta Ayuso, que o no iba o llegaba tarde a las reuniones porque se justificaba de diferentes maneras. Es decir, este tipo de aproximación de la Comunidad de Madrid existía desde el principio. Pero cuando se han llegado los rebrotes a lugares como Aragón o Cataluña, las comunidades autónomas han dispuesto de mecanismos propios para afrontarlos y de dinero del gobierno central para reforzarlo y han podido controlar los rebrotes. Es decir, en principio estaba todo en orden. Lo que ocurre es que hay una línea de fuga que existe y que se llama presidenta Ayuso. La presidenta Ayuso dice, el gobierno central no me ha dado rastreadores, no me ha dado militares, no me está dando los policías. ¿Está dispuesto el gobierno a plantear estas medidas más allá de las medidas de restricción? Es que es mentira. Es que hemos dado 16.000 millones, creo que son 3.000 millones los que se han dado a la Comunidad de Madrid, se han puesto 2.000 rastreadores militares a disposición de la Comunidad de Madrid. Hay una herramienta informática que funciona en casi todas las comunidades autónomas, pero en Madrid no, porque no han querido, efectivamente, porque no han querido aplicarlo. Es que uno tiene la tentación de pensar al final que lo que ocurre aquí es que la presidenta Ayuso comparte la aproximación de la pandemia que tiene el señor Trump, que es básicamente no hacer demasiado, porque ha tenido los instrumentos, ha tenido el dinero y si no ha querido obrar como ha tenido que obrar ha sido por una decisión política, pero el resto de comunidades autónomas lo han hecho y lo han hecho bien. Esto es importante decirlo. El rebrote en Aragón al principio en septiembre fue muy importante. El rebrote en Cataluña fue muy importante y se controló. Se tomaron las medidas drásticas, se puede decir un poquito antes, un poquito después, pero se tomaron y se acordó y se resolvió hasta cierto punto. En el caso de la Comunidad de Madrid, por decisiones políticas no se quiso tomar. Y además Madrid, la pandemia que haya llegado a Madrid y que la pandemia tenga un especial énfasis en Madrid
no es culpa de la presidenta Ayuso. Madrid es un territorio con una enorme densidad demográfica, donde no es solo la capital, sino todas las ciudades de alrededor forman parte de esa densidad y donde es más difícil atajar la pandemia. Por lo tanto, mayores esfuerzos había que haber puesto en Madrid, solo equiparable quizás a los de Barcelona. Por lo tanto, aquí, insisto, yo creo que los mecanismos que puso el gobierno y los mecanismos que han usado la mayoría de las comunidades autónomas son correctos. Las medidas que estamos viendo, hay bastantes contrastes, hay comunidades autónomas que cierran parques, pero las casas de apuestas permanecen abiertas en la mayor parte. ¿Usted recomendaría que se cierren estos locales? No está entre las indicaciones de sanidad, pero usted puede llamar al ministro. Vamos a ver, nosotros el criterio tiene que ser siempre sanitario y así lo hicimos durante el estado de alarma. Nosotros tuvimos largas discusiones en el Consejo de Ministros para ver cómo concretábamos esos parámetros que nos mandaban los diferentes científicos sobre qué había que hacer, y por eso el estado de alarma todos conocen bien lo que se cerró, lo que no se cerró y cómo se fue haciendo por fase la desescalada. En la desescalada, efectivamente, las casas de apuestas se abrieron al final, cuando abrió el resto, porque entendíamos que eran lugares también de ocio, pero que eran lugares que primero no eran prioritarios y en segundo lugar se podían tener contagios allí. Yo lo he manifestado en estos últimos días, ahora que las competencias están en las comunidades autónomas y el criterio ha sido distinto al que nosotros usamos en algunas de esas comunidades. Yo lo decía, es contradictorio, como mínimo, que las reuniones familiares solo puedan ser de 6 personas en algunas comunidades autónomas, pero si tú te vas con tu familia con 8 personas a echar unas apuestas a una competición deportiva, sí lo puedas hacer. Esta serie de tensiones y contradicciones ahora mismo le corresponde a las comunidades autónomas gestionarlas. Nosotros, como el Ministerio de Sanidad, se establecieron algunos mecanismos de corrección que son importantes, por ejemplo el de los parques infantiles, que según todos los indicadores científicos y además yo creo que de sentido común no tiene sentido cerrarlos, y esa decisión también está corregida. Ministro, esta semana usted ha sido noticia por el tuit que escribió tras la llamada del rey a Lesmes. Usted sugirió en ese tuit que el rey rompió su neutralidad política para maniobrar contra el gobierno de coalición. ¿Hoy usted volvería a escribir ese tuit? No volvería a escribirlo porque ya lo escribí. Es decir, estoy de acuerdo y además creo que lo que hice fue correcto, que fue defender la neutralidad de las instituciones y por lo tanto defender la Constitución. Creo que tenemos que hacer una reflexión importante en un momento en el que desde hace 2 años la oposición nos dice, desde hace 2 años se lo decía a un gobierno en solitario del Partido Socialista, posteriormente ya un gobierno de coalición, nos dice que somos un gobierno ilegítimo, un gobierno traidor, un gobierno en fin, siempre etiquetando con determinadas palabras peyorativas. Creo que tenemos que hacer una reflexión porque esa misma derecha está utilizando a la monarquía para lanzársela a la cabeza a gente que no piensan como ellos. Y yo creo que eso es un flaco favor, eso es lo que decía el vicepresidente Pablo Iglesias ayer en el Congreso, decía, le hacen ustedes un flaco favor a la monarquía cuando la hacen de parte. La monarquía no debería ser de parte. Mientras vivamos en un sistema de monarquía parlamentaria, independientemente de que yo, como todo el mundo sabe, soy republicano, mientras vivamos en una monarquía parlamentaria, la monarquía tiene que ser neutral, tiene que ser asociada al conjunto de los españoles, de los monárquicos, por supuesto, pero también de los republicanos. Y cuando eso se sale de ese carril, yo creo que hay que denunciarlo. Y eso es lo que básicamente yo hice con un toque de atención diciendo aquí ha habido una llamada inapropiada y por lo tanto nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra Constitución y la neutralidad. Ministro, ¿le han llamado el presidente del Gobierno o la vicepresidenta para pedirle contención en este punto, en estas declaraciones públicas? Ya sabe que en el Partido Socialista hay quien considera que un cargo político como el suyo no debe hacer estas declaraciones porque es ministro, y si no fuera ministro sí que podría hacerlo. En fin, ¿cómo se coloca ante esta situación? Nosotros estamos en un gobierno de coalición que son 3 partidos, 2 espacios políticos, estamos PSOE, Izquierda Unida y Podemos, Unidas Podemos y Partido Socialista, y tenemos diferencias de opinión. Y nosotros estamos gobernando conjuntamente porque nuestras prioridades así lo han establecido, prioridades que no tienen nada que ver con la jefatura del Estado. De hecho, esto no es un problema entre monarquía y república. Nuestras prioridades son la crisis económica, la crisis social, etcétera. Pero tenemos opiniones diferentes, por ejemplo, sobre temas secundarios, como puede ser esta cuestión de la monarquía. Y se respeta que tengamos esas diferencias. Un gobierno de coalición no significa homogeneidad. Esto tenemos que ir aprendiéndolo en España, porque es verdad que es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición en la historia reciente de la democracia. Ayer mismo Bélgica firmó un nuevo acuerdo de gobierno con 7 partidos políticos. Es decir, en Europa están, hasta el caso extremo de Bélgica, con 7 partidos más acostumbrados a esta situación en la que el gobierno no solo tiene una sola voz,
sino que a veces hay discrepancias que son normales, siempre y cuando no sean nucleares. Y yo puedo decir aquí perfectamente, para Unidas Podemos no es prioritario la situación de la jefatura del Estado. Es un elemento que hay que tener en cuenta, pero lo prioritario tiene que ver con la crisis social, la crisis económica, y efectivamente pues en el Partido Socialista lo comparten. Ellos tienen su opinión, Unidas Podemos tenemos la nuestra, no pasa nada. Nosotros seguimos sacando adelante medidas para proteger a la clase trabajadora en el Congreso y lo hacemos conjuntamente. Ahora mismo las prioridades, claro, son otras. Hay urgencias económicas, hay urgencias sanitarias, pero este debate sobre la corona, si ustedes lo quisieran impulsar, ¿para cuándo? ¿La siguiente legislatura, señor ministro? Yo no soy capaz de decir una respuesta a eso, porque, insisto, cuando digo que no es una prioridad, lo digo honestamente. Lo digo porque creo que la gente que ahora mismo, por ejemplo, en los barrios populares de nuestro país, pues no tiene dinero para comer porque ha perdido su empleo como consecuencia bien de la crisis económica que llevamos 10 años arrastrando, bien de la pandemia y las consecuencias económicas, pues creo que este no es un tema relevante. Ahora bien, nosotros como miembros del gobierno, naturalmente tenemos opinión sobre todas las cosas y el hecho de poder opinar sobre una no significa que dejemos de prestar atención al resto. Pero todo el mundo sabe cuál es nuestro modelo de Estado preferido y todo el mundo sabe, sin embargo, que nosotros lo que hacemos es cumplir la ley, cumplir las instituciones, y cuando se abra el debate pues naturalmente participaremos en él, pero ahora mismo con la pandemia encima naturalmente para nosotros no es en absoluto una prioridad, aunque sí tenemos que señalar cuando hay excesos que se salen de la Constitución. Señor Garzón, ¿ya ha comunicado Hacienda sus previsiones de gasto para el año que viene? ¿Cuándo vamos a conocer el techo de gasto? Bueno, es una decisión que le compete ahora mismo a la ministra de Hacienda, no conozco bien los plazos. Hoy el presupuesto debería estar en el Congreso. Sí, hoy debería comenzar el trámite parlamentario. En unos tiempos normales, sí. Desgraciadamente no vivimos unos tiempos normales. Bueno, llevamos 3 años así ya. Sí, por eso, pero no me refería solo a la pandemia, me refería un poco a la situación de, bueno, hemos tenido muchas elecciones en muy poco tiempo, creo que han sido 4 elecciones generales en apenas 4 años. Tenemos todavía los presupuestos del señor Montoro, presupuestos que además yo critiqué como portavoz de presupuestos enormemente, y son los que están vigentes, por lo tanto eso señala la necesidad de poner en marcha otros. Ahora mismo el Partido Socialista está negociando con Unidas Podemos, estamos negociando los presupuestos, y cuando eso esté, que está ya de forma casi inminente, se presentará públicamente por el presidente y por el vicepresidente y buscaremos los acuerdos en el Parlamento para sacarlos adelante. Yo espero que sea rápido porque necesitamos, bueno, un respaldo presupuestario para las medidas del gobierno de coalición. ¿Qué falta para llegar al acuerdo en el seno del gobierno? Bueno, no estoy en las negociaciones y no lo sé, pero supongo que son matices, porque al final nuestro acuerdo de gobierno tiene muy claros los lineamientos, compartimos la forma de abordar la crisis económica actual, además lo comparte también la Unión Europea, que ahora está en una posición heterodoxa, a diferencia de lo que ocurrió hace 10 años, y por lo tanto lo que tenemos muy, muy claro es que hay que concretarlo lo antes posible, pero siempre, en cualquier negociación, siempre hay matices de última hora que siempre tardan un poquito más. ¿Y las cuentas van a contener esa subida del IRPF para los tramos más altos? Honestamente, como no estoy en las negociaciones, no lo puedo saber. ¿Cree que sería bueno en todo caso? Yo creo que cuando uno echa un vistazo atrás y ve que en la crisis anterior se saldó con recortes del sistema público, con la sanidad, en la educación, que estamos pagando ahora en gran medida, y que sin embargo pues las clases altas salieron beneficiadas en estos últimos 10 años, pues entiendo que sería positivo que estas clases altas, la gente más rica de nuestro país, tuviera una especie de esfuerzo patriótico, ¿no? Porque al final no se le puede pedir más esfuerzos a la gente que, como decía antes, pues puede que no tenga dinero, puede que no tenga ingresos, puede que dependa de una prestación de 400 euros. En cambio, sí se le puede pedir un esfuerzo adicional, una especie de esfuerzo patriótico a aquellos que más tienen. Por eso siempre la línea de incrementar la progresividad fiscal, como dice el artículo 31 de nuestra Constitución, siempre va a ser bien visto por nosotros. Sí, la vía del acuerdo presupuestario con Ciudadanos se revela, ministro, como la más estable políticamente, sobre todo a la luz de lo que ocurre en Cataluña, con unas elecciones a comienzos de año. ¿Usted apoyará ese pacto con Arrimadas? Yo siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Además, creo que es la base de la política, hablar con todo el mundo, y creo que con Ciudadanos podemos llegar a un montón de acuerdos importantes. Pero yo no estoy tan seguro de que sea la vía más estable, porque la vía más estable para un gobierno de coalición es aquella que permite poner en marcha políticas que son correspondientes con el programa ideológico político del gobierno de coalición, en este caso un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, un gobierno con una visión de España plurinacional, un gobierno que trata de resolver las muchas crisis que se solapan ahora mismo. Y claro, Ciudadanos es un partido que ahora mismo está gobernando con la ultraderecha, con el apoyo de la ultraderecha en Madrid, en Andalucía
en Murcia. Es decir, estamos hablando de un partido que por un lado dice que es liberal, pero por otro lado gobierna con la ultraderecha. Esto es una contradicción que no está clara cómo se va a resolver, que no sería entendida en países con una tradición democrática y liberalismo importante como Francia. El señor Macron nunca abanderaría esta posición política. Por lo tanto, yo creo que la estabilidad está más bien en la mayoría de la investidura. ¿Y si la estabilidad viene por Ciudadanos, usted lo apoyaría? Pues todo habría que verlo, claro, esto es al final una situación hipotética, pero naturalmente, como le digo, todo depende del contenido. Nosotros siempre lo hemos dicho así, además yo vengo de una tradición política, la de Izquierda Unida, la de Julián Guita, que decía programa, programa, programa. Entonces, si el programa, el presupuesto es bueno y es bueno para la mayoría trabajadora, con quién hables y con quién lo pactes, pues es una cuestión secundaria, pero evidentemente con quien lo pactas condiciona. Ciudadanos no va a apoyar cualquier tipo de presupuesto. Por eso digo que la mayor estabilidad para el gobierno lo daría una mayoría de investidura que ha sido la que ha estado aguantando, soportando, apoyando a este gobierno durante todo este tiempo frente a la derecha. Claro, pero para eso necesitarían ustedes a Esquerra Republicana. Se tiene que presentar unas elecciones el 31 de enero, el 7 de febrero, todavía no lo sabemos. ¿Esto retrasaría la negociación presupuestaria? ¿Esperar a qué ocurre en las elecciones catalanas para saber si Esquerra puede contar o no en esa suma? Espero que no, y además creo que sería un error hacer ese cálculo electoral por parte de Esquerra Republicana. Los presupuestos que vamos a pactar en el Congreso son los presupuestos que también afectan a Cataluña y por lo tanto yo creo que son un elemento positivo el poder participar en esos presupuestos, poder poner su firma y poder venderlo también como les parezca oportuno en la campaña electoral si va a tener lugar, pero yo creo que hay que desligar ambas cosas, aunque estén en cierta medida relacionadas, pero hay que desligar lo que es lo sustantivo. Los presupuestos tienen que sustituir a los de Montoro. Es que los de Montoro, efectivamente, como bien se decía, son ya varios años los que están en vigor y necesitamos unos presupuestos de izquierdas y yo creo que Esquerra, bueno, es su salida natural encontrar acuerdos. Estarán más cerca, menos cerca, pero eso es lo que tenemos que ver cuando lo presentemos. Estamos terminando esta conversación con el ministro Garzón aquí en la radio pública. Ustedes han presentado un interesante informe sobre las causas de la obesidad infantil en las últimas horas y entre las medidas que ustedes apuntan se propone, por ejemplo, aumentar el gravamen sobre bebidas azucaradas, pero de manera muy genérica. ¿En qué porcentaje, ministro? ¿Cuándo? ¿Cuántas? En fin, no sé si me puede adelantar algo más. Se está negociando precisamente ahora mismo en el ámbito de la negociación de presupuestos. ¿Esto está entonces en el presupuesto? Se está negociando, no sé si finalmente va a estar o no. Nuestra opinión es una medida positiva, no como con ánimo recaudador, sino con un ánimo desincentivador del consumo de un tipo de bebidas que, bueno, pues no son parte del consumo saludable. Y tenemos un problema muy serio en nuestro país. 4 de cada 10 jóvenes están ahora mismo con exceso de peso. Estamos hablando de niños entre 6 y 9 años y especialmente gravoso es esto para la clase trabajadora, es decir, para los barrios populares. Los índices de obesidad son el doble, nada más y nada menos, que en las clases bajas que en las clases altas. Y eso tiene que ver con el tipo de consumo que se hace, muy vinculado a la pobreza. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es un plan integral y ese plan integral tiene que ver con lo que hemos puesto en marcha del Ministerio de Consumo. Etiquetado frontal en los alimentos para que exista una mejor información por la parte de las familias, efectivamente ese tipo de gravamen para las bebidas que no sean tan saludables y un juego de incentivos para ayudar y promover el consumo saludable. Estamos hablando con expertos y estamos trabajando en un plan integral, pero nunca nos olvidemos de que esto tiene que ver con la pobreza. Esto tiene que ver con que las familias más pobres comen peor y por lo tanto la clase trabajadora tiene peores circunstancias de vida en este sentido, en el consumo saludable, que repercuten después pues en cosas muy serias, en aspectos psicológicos, en esperanza de vida y al final pues esto es un problema de enorme envergadura que tenemos que abordar. ¿El modelo podría ser el que se aplica en Cataluña para este tipo de bebidas? En Cataluña hay un modelo efectivamente para este tipo de bebidas que ha sido recomendado por muchas organizaciones internacionales, que ha estado funcionando bastante bien y es un modelo que ya tenemos información de cómo funciona y cómo se puede corregir aquello que no funcione tan bien. Es efectivamente uno de los indicadores que nosotros tenemos en la negociación. Es, insisto, no con ánimo recaudatorio, no pretendemos que con eso se financien las carreteras, por decirlo de alguna manera, sino que a través del sistema de precios las familias puedan tener un incentivo a hacer un consumo más saludable, un consumo pues de frutas, de verduras, que eso están faltando mucho en la dieta, especialmente de la gente más joven, porque esa obesidad infantil después es un factor de riesgo para que esa obesidad siga en el futuro y en la vida de adulto se siga siendo obeso, y esa obesidad en la vida de adulto empeora los pronósticos de las
grandes enfermedades, entre ellas, entre otras, la de la COVID. Y a comienzos de año ustedes plantearon una subida del IVA de la comida basura. ¿Esto también puede estar en el presupuesto? Es parte del sistema de incentivos que nosotros estábamos diciendo. Nosotros somos un gobierno que no le va a decir a la gente lo que tiene que comer. Esto no se nos pasaría por la cabeza. Lo que estamos tratando de hacer es mucha pedagogía y una campaña de concienciación social desde el Ministerio de Consumo para decirle a la gente que la dieta saludable, el consumo saludable, la dieta mediterránea es lo que proporciona mejores hábitos y lo que te proporciona incluso mejor esperanza de vida. Y por lo tanto nosotros jugamos con los sistemas de incentivos y entre ellos también está el de precios. Pero insisto, una de las medidas que vamos a aplicar a principios del año que viene, como es la del etiquetado frontal, se basa en otro tipo de acción, que es la de tener a disposición a través de un sistema muy sencillo, rojo con que señala un consumo menos saludable, en un gradiente hasta el verde que señala un consumo más saludable, para que la persona que va al supermercado pues de una manera muy inmediata pueda saber si ese producto pues pertenece a la rama del consumo más saludable o menos saludable. Con ese tipo de información las familias pueden tomar mejores decisiones y esperemos que esas decisiones al final acompañen a reducir los índices de obesidad y malnutrición. Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por contestar a nuestras preguntas. Muchísimas gracias, como siempre. 9:32, 8:32 en Canarias.